La puerta de la oficina de la JOA se astilló hacia adentro a las 6:43 de la mañana. Margaret Thornwood gritó cuando agentes con chubasqueros inundaron la habitación, derribando canastas decorativas de rosas artificiales y arrancando un letrero montado en la pared que decía "No se permiten vendedores" en letras negritas. Trató de alcanzar su teléfono fijo, pero era demasiado tarde. Señora, se le está notificando una orden federal por obstrucción de correo, fraude postal y suplantación de un enlace del Servicio Postal de los Estados Unidos, USPS, dijo el agente Morrison con tono autoritario. Margaret jadeó con incredulidad. Pero esto es Sunset Ridge Estates. Somos una comunidad de nivel platino. Él respondió con voz severa, ya no. Soy Cameron Foster. Y así es como derribé a la presidenta de JOA más notoria en la historia de nuestro estado. Todo comenzó cuando me mudé de regreso a casa, a Sunset Ridge Estates, para cuidar a mi padre enfermo, Robert. Él era un carpintero jubilado. Le encantaba ver westerns antiguos y dependía de entregas quincenales de medicamentos para su condición cardíaca. Yo mayormente me mantuve apartado, cortando el césped los fines de semana, arreglando los viejos postes de la cerca y asando hamburguesas como un hombre sin nada que demostrar. La vida era simple y tranquila, exactamente como a papá y a mí nos gustaba. Luego llegó Margaret Thornwood, presidenta de la Asociación de Propietarios, JOA, y autoproclamada especialista en responsabilidad vecinal. Ella me vio como una perturbación a su reino perfectamente cuidado. Asterisco demasiado independiente, decía. Asterisco demasiado informal para su gusto. Cuando la rampa para silla de ruedas de papá fue instalada por un contratista licenciado, la llamó una degradación visual para la estética del vecindario. La rampa estaba pintada para combinar con la casa, construida según el código y necesaria para la movilidad de papá, pero a Margaret no le importaba nada de eso. Solo le importaban sus preciosos valores de propiedad y mantener lo que llamaba el estándar de Sunset Ridge. Las cosas se intensificaron cuando un conductor de UPS comenzó a hacer paradas regulares en nuestra casa. Margaret declaró esto tráfico de entrega excesivo y comenzó a documentar cada paquete que llegaba. Se paraba en su ventana con binoculares, libreta en mano, registrando horarios de entrega y tamaños de paquetes como una especie de espía suburbana. Primero, me multó por una estructura de rampa no sancionada, alegando que necesitaba aprobación de la JOA para cualquier modificación al exterior de la propiedad. La multa fue de 150 pesos. Luego vino la multa por uso excesivo del camino de entrada porque aparentemente 2 camiones de reparto en una semana constituían actividad comercial. Otra multa de 200 pesos. Pero la gota que colmó el vaso llegó un martes por la mañana cuando la medicación cardíaca de papá no llegó durante 4 días seguidos. Esto no era cualquier medicamento, eran sus bloqueadores beta, los que mantenían estable su ritmo cardíaco. Perder incluso una dosis podría enviarlo al hospital. Llamé a la farmacia de inmediato. Confirmaron que lo habían enviado por correo certificado hacía 3 días. Verifiqué con la oficina de correos y tenían una confirmación de entrega que mostraba que había sido entregado a nuestra comunidad. Pero según los registros de seguridad de la JOA que Margaret mantenía con tanto orgullo, el paquete había sido interceptado para revisión de cumplimiento. Margaret había implementado una nueva política sin notificación adecuada. Todos los paquetes ahora tenían que ser autorizados en el centro de clasificación de la JOA, que en realidad era solo un contenedor de almacenamiento plástico afuera del club de la comunidad, sin control de clima, sin seguridad, solo un contenedor sentado bajo el calor de Florida. Corrí al club y encontré el paquete de papá rasgado abierto, con los contenidos claramente manipulados. Una pegatina roja brillante estaba pegada encima que decía, asterisco devolver al remitente, residente no verificado asterisco. El medicamento dentro había estado expuesto a 90 grados de calor durante días, haciéndolo potencialmente inseguro. Esa noche, el ritmo cardíaco de papá se disparó a 160 latidos por minuto. Llamé al 911 y los paramédicos lo llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Pasó 3 días en la unidad cardíaca mientras los médicos estabilizaban su condición. La factura ascendió a 32,000 pesos y el médico dijo que tuvimos suerte de que lo llevara allí cuando lo hice. Presenté una queja formal con la Junta de la JOA detallando cómo la intercepción ilegal de correo de Margaret casi mató a mi padre. Su respuesta fue enviarme una multa de 75 pesos por usar fuentes agresivas en la correspondencia. Aparentemente, Times New Roman tamaño 12 era demasiado confrontacional para sus delicadas sensibilidades. Lo que Margaret no sabía era que yo tenía conexiones de mi vida anterior en la industria tecnológica, específicamente, mi ex compañero de cuarto de la universidad, Marcus Williams,
quien ahora trabajaba en ciberforense en el servicio de inspección postal de EE. Cuando le conté lo sucedido, su voz se tornó seria. Asterisco Cameron. Interferir con la entrega de correo es un delito federal. Si ella te está haciendo esto a ti, probablemente se lo está haciendo a otros asterisco. Marcus inició una investigación esa misma semana. En cuestión de días, descubrieron que Margaret había estado redirigiendo docenas de paquetes utilizando formularios de retención de entrega fraudulentos. Se había creado un título falso para sí misma como asterisco Patricia M. Thornworth, enlace comunitario del USPS asterisco, completo con una placa falsificada que había pedido de una tienda de novedades en línea. La investigación reveló que había estado abriendo paquetes, determinando su contenido y luego aprobándolos para entrega o marcándolos para devolución basándose en sus preferencias personales. Los medicamentos, especialmente aquellos para residentes ancianos, frecuentemente se retrasaban o devolvían porque ella creía que demasiadas recetas indicaban malas elecciones de estilo de vida. Ese título falso de USPS activó múltiples alertas federales. Suplantar al personal postal es un delito grave. Interferir con la entrega de correo es un delito grave. Cuando combinas eso con manipular entregas médicas, estás hablando de cargos federales serios. Marcus me dijo que tenían suficiente evidencia para proceder con un procesamiento criminal. Hice una llamada discreta a la oficina regional del FBI, proporcionándoles toda la documentación que había reunido. La redada se programó para el lunes por la mañana siguiente, cuando Margaret estaría en su oficina preparando sus informes semanales de cumplimiento. La redada reveló una cantidad impactante de evidencia. Los investigadores encontraron cajas de paquetes manipulados en su oficina, algunos que databan de hace 2 años. Había libros de contabilidad de multas de la JOA con firmas falsificadas que indicaban que había estado emitiendo multas sin la aprobación adecuada de la Junta. Lo más perturbador fue un archivo etiquetado Fase 2 para ancianos no conformes, que delineaba planes para hacer la vida tan difícil a los residentes mayores que se verían forzados a mudarse. Un documento mostraba que había estado sistemáticamente apuntando a residentes mayores de 70 años con multas excesivas y retrasos en paquetes, esperando obligarlos a irse para que familias más jóvenes y estéticamente más agradables pudieran mudarse. Había escrito notas como, asterisco entrega de oxígeno del señor Peterson retrasada, considerar oportunidad de adquisición de propiedad asterisco y asterisco suministros para diabetes de la señora Kim marcados como sospechosos. Monitorear para vacante asterisco. Los miembros de la Junta de la JOA, que habían estado bajo el control férreo de Margaret durante años, renunciaron en masa en cuestión de horas después de la redada. Alegaron que no tenían conocimiento de sus actividades ilegales, aunque los documentos mostraban que habían aprobado sin cuestionar cada una de sus políticas. La respuesta del vecindario fue inmediata y abrumadora. Los residentes salieron de sus casas para agradecerme, compartiendo sus propias historias de la tiranía de Margaret. Un anciano llamado George quemó su pila de avisos de infracción de la JOA en su parrilla del patio trasero, que resultaba tener forma de bandera estadounidense. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Una mujer llamada Sarah me dijo que Margaret había retrasado la entrega del inhalador para el asma de su hijo porque consideraba excesivo necesitar recargas mensuales. Otro residente, Jim, dijo que los medicamentos contra el cáncer de su esposa habían sido asterisco devueltos al remitente asterisco 3 veces porque Margaret decidió que los paquetes parecían sospechosos. Margaret fue sacada esposada a las 7:30 a.m., justo cuando los paseadores de perros matutinos hacían sus rondas. El canal de noticias local 6 de alguna manera se había enterado de la redada y tenía un equipo de cámaras posicionado perfectamente para captarla siendo llevada al vehículo federal. Todavía estaba en su bata rosa y pantuflas de conejo, gritando sobre valores de propiedad y estándares de cumplimiento. El fiscal federal presentó los cargos en detalle: fraude postal, fraude electrónico, suplantación de un empleado federal y conspiración para interferir con las operaciones postales. Cada cargo conllevaba tiempo potencial de prisión, y la evidencia era abrumadora. Tenían sus pedidos de placas falsas de Etsy, el formulario fraudulento del USPS que había presentado y los testimonios de docenas de residentes afectados. En la corte, Margaret intentó alegar que estaba preservando la pureza del correo y protegiendo al vecindario de paquetes sospechosos. La jueza, una mujer de carácter serio llamada Patricia Hawkins, leyó en voz alta el pedido de Margaret en Etsy para una placa de enlace del USPS, completo con su solicitud especial de estrellas que parecieran extraoficiales. Luego,
La jueza leyó extractos del memo de la JOA de Margaret titulado Protocolo de paquetes, identificación de cajas de recetas sospechosas. En él, Margaret había escrito que cualquier paquete de una farmacia era inherentemente sospechoso y requería inspección exhaustiva para prevenir el tráfico de drogas en nuestra comunidad prístina *. El fiscal presentó evidencia de que Margaret había causado más de 300,000 pesos en gastos médicos debido a retrasos en medicamentos, sin contar la angustia emocional y la posible pérdida de vida. 17 residentes habían sido hospitalizados debido a retrasos en medicamentos, y 3 casi murieron. Cuando llegó el momento de la sentencia, la sala del tribunal estaba llena de residentes de Sunset Ridge. La jueza miró directamente a Margaret y habló con autoridad medida. Señorita Thornwood, usted abusó de su posición de confianza, puso vidas en peligro y violó la ley federal en pos de su visión retorcida de un vecindario perfecto. Sus acciones no solo fueron ilegales, fueron moralmente reprensibles. Margaret fue sentenciada a 3 años en prisión federal, 500 horas de servicio comunitario, específicamente en oficinas postales. Se le ordenó pagar 450,000 pesos en restitución a los residentes afectados y recibió una prohibición de por vida de servir en cualquier junta de JOA en los Estados Unidos. Mientras la jueza leía la sentencia, la cara de Margaret pasó de rosa a blanca y luego a gris, y se desplomó en su silla con un gemido que resonó por la sala del tribunal.